Bueno, buenos días. Vamos a ver si conseguimos compartir pantalla. Espera, haz la presentación y yo te busco la... Vamos a hablar de alergia alimentaria. Este es, ¿no? Nuevo Sí, curso. nuevo curso. Compartir. Perfecto. Vamos aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí. Aquí, ¿no? Vale, espera. Sí, está entera. Perfecto. No, porque se ven dos. Se veía y así también. Duplicar presentación. ¡Ay! Bueno, ya tenemos, parece, todo en marcha. Como hay distancia de seguridad, nos han permitido quitarnos las mascarillas. No lo hacemos desde hace un año pasado, pero bueno, vamos a hablar de la alergia alimentaria, que es el tema que nos trae. Vamos a hablar de los tres miembros del servicio para repartir un poco y que no sea la reunión, por lo menos que la vamos a intentar hacer muy entretenida. La alergia alimentaria es para nosotros una patología más en la alergia. La alergia es una enfermedad sistémica, con lo cual nunca viene sola. Ni la alergia alimentaria solo es urticaria, ni la alergia alimentaria son diarreas. Nosotros cuando vemos un paciente le tenemos que preguntar por todo, entre ellos la alergia alimentaria, pero luego tienen conjuntivitis, rinitis, asma, urticaria, eczema, diarrea o incluso una anafilaxia. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta qué es nuestra especialidad. Nuestra especialidad, el Ministerio le da una definición muy concretita y clara, que es una especialidad médica que comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la patología producida por mecanismos inmunológicos, con las técnicas que le son propias. Es decir, es la única especialidad médica que no es de un órgano. Curiosamente, es completamente transversal. Afecta en general a todos los sistemas, por una causa inmunológica y por diversas causas. Nuestros residentes, para eso soy el jefe de alergología y responsable de la alergología de toda la OSI de Bilbao Basurto, desde el año 92, cuando hacemos la unidad docente tienen que pasar nuestros residentes por diferentes áreas, tienen que tener una base inmunológica, se pasan 3-4 meses en el laboratorio de inmunología, luego pasan un rotatorio por medicina interna de un año, 6 meses por pediatría, varios meses por neumología, por dermatología, por otorrino. Como veis, un residente de alergología no está solo en alergología, está en casi todos los servicios hospitalarios, inclusive en los básicos, que es la inmunología, que es una parte del laboratorio. Con esas condicionantes, con esos rotatorios y ese gran programa de la especialidad, podemos llegar a definir una patología alergológica. Y en este caso, la alergia alimentaria, que no es excluyente de otras patologías. El alérgico alimentario no viene solo. Vamos a definir que la alergia alimentaria, sin más, es una alergia o una expresión de unos síntomas de alergia, que pueden ser en cualquier órgano de choque, por un alimento y por una reacción inmunitaria, produce los síntomas. Entonces, normalmente tienen una patología inmunológica, pero hay algunas alergias alimentarias que no encontramos un mecanismo directo, pero también son mecanismos inmunológicos, pero a veces no lo podemos demostrar con técnicas que nos son propias. Os voy a recordar un recuerdo histórico. La alergia alimentaria ya la definían hace muchísimos años como que lo más típico y lo más gracioso de este tema, que habréis oído hablar muchas veces, que un alimento puede ser alimento, pero a la vez puede ser veneno para otros. Lo que es un alimento para unos es un veneno para otros. Bueno, y luego una experiencia que hubo ya a principios del siglo, Pausnit y Kussner. Kussner era alérgico al pescado. Se extrajo sangre y cogió su suero. Y su suero se lo inyectó a Pausnit. Y con un extracto de pescado le hizo una prueba cutánea. Y curiosamente vio que podía transmitir su alergia a Pausnit. ¿Qué quiere decir esto? Que había un humor, algo en la sangre que era transmisible, que producía la alergia alimentaria a Kussner. Y eso se le llamó el PK-test o la transmisión, y se le llamó reagina, el año 21. Bueno, pues hasta el año 67 no se descubrió por Shisaka y Johansson cuál era la causa de esta transmisión sérica. Y la causa era una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E. Se descubrió 40 años después, pero tenemos todo el siglo en estudios de alergia y que les llamábamos reaginas, un humor que producía un problema. Voy a hablar de el ámbito de lo que supone la alergia alimentaria. Mirad que más o menos puede producir alergia alimentaria entre el 1 y 3% de la población en general, pero es más frecuente en niños, que llega al 8% como poco.
Aquí tenemos lo que se ha visto en alergológica. Alergológica es un estudio de las consultas de los alergólogos en España. Es decir, no son de la población general, sino por qué consultan los pacientes. Bueno, ahí se vio, principalmente os quiero destacar que en el año 92 hay un 3,6% de los pacientes que iban a consulta de alergia por un motivo de presunción de alergia alimentaria y unos años después subió al 7, es decir, al doble, y ahora está en el 11. Con lo cual estamos ya que la alergia alimentaria ha empezado con una cosa casi anecdótica, entre comillas, y ha aumentado muchísimo. Es una causa muy frecuente en la consulta de los alergólogos. Esto no es la prevalencia en la población, es prevalencia en la población que asiste a la consulta de alergia. Voy a insistir más en estos estudios de alergológica porque son muy interesantes. Aquí tenemos dos encuestas que se hicieron, diferenciadas 10 años, 2005 y 2015. El País Vasco tenía 6,3 de alergias alimentarias en el 2005 y luego ha subido al 10 en el 2015, con lo cual quiere decir, y veis en todas las comunidades autónomas, que ha aumentado del año 2005 al 2015, casi se ha duplicado los motivos de alergia alimentaria en las consultas de alergia. Esta alergia alimentaria frecuentemente, ¿o en qué edad desaparece? Pues principalmente en la infancia, entre los 0 y los 2 años, en consultas de alergología, y luego aparece en adultos jóvenes, más frecuentemente. Esta se depende principalmente a leche, huevo y pescado, y esta aparece más en frutos secos y frutas. Bueno, los condicionantes que tienen tanto la familia como los pacientes de alergia alimentaria, como he dicho antes, no vienen solo. Esto viene en equipo. Es decir, los pacientes con alergia alimentaria, cuando les interroga uno, tienen muchísimo rinitis, asma, conjuntivitis y otras patologías. Con lo cual, el alérgico no viene con una sola enfermedad, viene con todo un equipo de enfermedades que se llaman las enfermedades atópicas. Por eso la especialidad consiste en hacer el tratamiento integral y de todos los órganos y todas las causas que le produce al individuo alergia. Esto es muy importante, luego se hablará en el diagnóstico y en el tratamiento, que un alérgico alimentario no hay que... Una de las causas de que no vaya bien o que tenga reacciones más intensas es la comorbilidad con otras patologías alergológicas, entre ellas el asma. Aquí, como veis, ¿por qué ha aumentado esta alergia? Pues entre las causas parece ser que se ponen más vacunas y hay menos infecciones. Es decir, a los niños más vacunados entre estos 2 años, entre el 2005 y el 2015, se ha duplicado mucho más, se ha aumentado mucho más las vacunaciones, principalmente la gripe vírica y la meningitis, y curiosamente ha bajado muchísimo la incidencia de sarampión y varicela. Es decir, cuando pasan la patología hay menos alérgicos y cuando se les vacuna hay más alérgicos. Es la única causa. Estos son los diferentes mecanismos que pueden producir una alergia alimentaria. No es lo mismo alergia que intolerancia. La intolerancia, por ejemplo, sería la intolerancia al gluten. Es un mecanismo enzimático que no tiene nada que ver con la alergia. Y entonces, los que son mecanismos alérgicos, tenemos la tipo 1 y otras reacciones diferentes, tipo 2, 3 y 4 del sistema de Gelli-Kunz. Las principales patologías que pueden aparecer en una alergia alimentaria son las mediadas por IgE, que son las típicas de urticaria, rinitis, asma o anafilaxia, el síndrome de alergia oral o la alergia alimentaria no IgE y principalmente otras son la gastroenteritis y esofagitis eosinofílica. Pero las hay más en reacciones alérgicas alimentarias no descritas o más anecdóticas. ¿En qué consiste? ¿Por qué un alimento es alergénico? Pues principalmente depende de que haya una predisposición atópica. Si no hay una predisposición atópica es muy poco o menos frecuente. Y a partir de ahí que el sistema digestivo esté alterado, o bien porque haya una disminución de la acidez gástrica, eso se produce por el alcohol aumenta esa permeabilidad y el alimento se absorbe con más intensidad, la toma de antiinflamatorios, el tabaco, y luego otras enfermedades intestinales, tanto inflamatorias como de intervenciones quirúrgicas, pueden favorecer la permeabilidad del sistema intestinal y favorecer la entrada de proteínas alergénicas en los individuos. Los factores concomitantes, ¿qué factores podemos tener? Principalmente el ejercicio físico. Hay alergias alimentarias que están ahí, están latentes, pero cuando hace uno un acaloramiento por un ejercicio físico, se dan a conocer. Me explico, una alergia al trigo, que es muy frecuente, uno no tiene problemas en comer pan, en comer pasta, en comer pizza. Sin embargo, si come este alimento de trigo y hace un esfuerzo, presenta un cuadro de anafilaxia. Con lo cual hay factores o cofactores que inducen que la alergia alimentaria sea más intensa.
Entre ellos, ¿por qué las alergias los alimentos pueden ser alergenos? Alergenos es el que puede causar alergia. Tenemos lo que debe de ser glicoproteínas de bajo peso molecular, deben ser estables al calor principalmente, tener una proteína de alta potencia biológica y ser principalmente secuenciales. Voy a explicar lo que es secuencial y lo que no es conformacional. Las secuenciales, que son proteínas muy, como veis, están seguidas y cuando entramos en el calentamiento, el jugo gástrico o el calor, no se destruye, con lo cual la IgE se puede fijar. En cambio, los alérgenos conformacionales, en su estructura pueden dar alergia, pero cuando les sometimos al jugo gástrico, al calentamiento o al calor, ya se separan las proteínas y ya no dan alergia porque la IgE no sabe a quién fijarse. Aquí se puede fijar y aquí no. Entonces es importante, aquí puede haber una reacción alérgica y aquí, sin más, se puede quedar en un síndrome de alergia oral o una anécdota de alergia alimentaria menos intensa, menos grave y más llevable por el individuo. Luego hay que tener en cuenta que un alergia alimentario suele tener reacciones cruzadas. Cuando uno tiene una alergia alimentaria a un alimento, puede tener alergias cruzadas a otros alimentos similares, que puede ser o porque sean de la misma familia o porque tengan una analogía funcional. Por ejemplo, de la misma familia, la familia de las rosáceas, el que tiene alergia al melocotón suele tener a casi todos los alimentos que están en su familia parecidos. Y la alergia a crustáceos da a todos los que son crustáceos. No solo tiene alergia a la gamba, tiene a todos los mariscos crustáceos. Y luego los que tienen analogía funcional, es decir, hay proteínas, por ejemplo las glicinas, que son proteínas de almacenamiento que pueden aparecer en alguna legumbre, pero que a veces dan cruzada esta legumbre con frutos secos, con lo cual no solo las familias, sino las analogías proteicas. Y esto es causa de la alergia concomitante o alergia cruzada. Y luego hay panalergenos. Los panalergenos se les llama cuando ya no es que sea un alimento, es que ese alergeno o esa proteína que da alergia está en verduras, en pólenes y en alimentos, con lo cual ya estamos en un alergeno que puede ocurrir en cualquier época del año y por cualquier sistema. Es decir, uno puede tener una alergia al polen y además tener una alergia a las frutas rosáceas. Con lo cual, una alergia es vía inhalante y otra alergia es vía digestiva. Y la causa es alérgenos parecidos o proteínas parecidas. El más frecuente en Europa es la alergia a las betuláceas, que da alergia concomitante con frutas y verduras. Y en España principalmente lo vemos con los alérgicos a las gramíneas, que suelen tener alergia a las frutas rosáceas. Luego, mecanismos preventivos o qué influye en que uno tenga alergia alimentaria, que hemos hablado un poco de la genética. Bueno, la lactancia materna, que se ha hablado mucho, si esto es una forma de prevención de la alergia alimentaria, pues no hay ninguna razón evidente, esto lo ha dicho la OMS, que no hay ninguna razón de mantener la leche materna más de 4 meses para justificar una disminución de las alergias alimentarias. Esto es así y es lo que hay. Luego hay que tener otras medidas. Se dice, vamos a leerlo, usar fórmulas parcialmente hidrolizadas o fórmulas poco alergénicas, ¿eso previene de la alergia alimentaria? Pues hay trabajos completamente controvertidos, con lo cual no hay nada definido. Esto no es una ciencia que sí o que no, es controvertido. El que se usen probióticos y otras prevenciones también está controvertido. Lo de la vitamina D, que está muy de moda hoy en día, también está controvertido. Es decir, no hay ninguna de las causas, aparentemente, que puedan prevenirnos. Aquí tengo un resumen de los factores que pueden influir en que uno tenga alergia alimentaria. Vemos los factores de riesgo de que tenga más alergia alimentaria. La historia familiar, en general la atopia, la edad materna, a más edad de la madre parece que hay más, hay etnias que tienen más alergia alimentaria que otros y los factores socioeconómicos. Aparece ahí, no se sabe muy bien por qué, posiblemente por el tipo de alimentación, condiciona que haya más alergias. Luego, en cambio, tenemos los factores protectores. Lo pongo en verde, es decir, los niños que cogen muchas infecciones, como hemos visto anteriormente, los niños que se han infectado de sarampión, de varicela, o que cojan muchas infecciones a nivel escolar, tienen menos alergias alimentarias, con lo cual el niño sobreprotegido es exageradamente, posiblemente más alérgico que el niño no sobreprotegido en general. Y luego hay otras que son controvertidas. Controvertidas, pues la introducción de alimentos, hacerlo poco a poco, el darle más retrasado, el hacer una lactancia artificial sin día, es decir, darle a 2 o 3 años, y otras cosas no sirve para nada en cuanto a que previene de la alergia alimentaria.
Esto vemos en los últimos años que lo que ha aumentado es la alergia a las frutas y frutos secos y ha disminuido mucho la alergia a huevo, a mariscos y a leche. Esto es más o menos lo mismo. Aquí os voy a explicar, y si sale bien, esto es importante. La presentación clínica de la alergia alimentaria, lo más frecuente es la alergia cutánea. La síndrome de alergia oral, que es un picor orofacial en la lengua, incluso en la garganta, y a veces puede producir tos. En este caso es porque el alergeno se desnaturaliza con la saliva, con lo cual el alergeno no pasa de ahí y solo da un cuadro de alergia oral. Y luego los digestivos, anafilaxia y otras. Esta diapositiva me parece interesante. De los diferentes cuadros de alergia alimentaria que pueden aparecer, está el de la dermatóloga, la aparición de urticarias y eczemas, el síndrome de alergia oral, la digestiva, la anafilaxia y asma. Bueno, el más frecuente de síndrome de alergia oral son las frutas. De cuadros digestivos, la leche. De cuadros de anafilaxia, el más grave suele ser más frecuentemente el pescado. Son todos implicados, pero el más frecuente es el pescado. Y de asma, curiosamente, es el pescado. No solo comiéndolo, sino oliendo el pescado. Es un alergeno que, curiosamente, solo por su olor puede dar cuadros de anafilaxia y de asma. Luego no nos olvidemos de los excipientes, del manejo de las muestras, las contaminaciones de los alimentos. Al manejar los alimentos puede haber contaminaciones de alergenos. Esto es una cosa que, por no insistir, sí lo voy a decir porque es importante. Entre las causas de mortalidad infantil, las más frecuentes, evidentemente, son los daños, tanto por el tráfico como por otras razones, y por violencia en Estados Unidos. Aquí no creo que hay muchos tanto de esos. Pero la alergia alimentaria es causa de muerte y aparece como causa de muerte en los infantes. No hay que olvidar que esto existe. Con lo cual, el manejo de la alergia alimentaria, tanto el diagnóstico como el tratamiento y el manejo de la alergia alimentaria, debe ser realizado por un especialista en alergología con una formación de 4 años en la especialidad. No es una cosa de manejarla así sin tener una formación especializada. Y este es un resumen que hizo la Academia Europea de Alergia, en el que veis que también ha aumentado muchísimo la alergia alimentaria, principalmente en la infancia, que hay mucha investigación en todo eso y que no hay que olvidar la presencia de la anafilaxia y las muertes en la infancia. Este es que se da a los niños para que lleven a la escuela de qué medicación le pueden dar en la escuela, por si acaso el maestro o alguien o algún sanitario que esté en la escuela, y que debe de llevarlo con instrucciones del alergólogo bien precisas de qué medicación puede administrarle, o antihistamínicos o incluso adrenalina, para que sepan actuar muy rápidamente. Acordaos que la adrenalina salva vidas y es muy importante en la alergia alimentaria. Y nada más, pasamos al siguiente, que nos habla del diagnóstico Fernando García. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues yo os voy a hablar del diagnóstico en alergia alimentaria. Bueno, para empezar con la clasificación de las reacciones adversas a alimentos, hay dos tipos. Por una parte están las reacciones tóxicas, que son producidas por químicos, por toxinas bacterianas, víricas o fúngicas, y luego está lo que aparece en la pantalla, que es las reacciones por hipersensibilidad alimentaria. La OMS las clasifica en dos grupos. Por una parte, la hipersensibilidad alimentaria no alérgica, que puede tener diferentes causas, farmacológica, por acúmulo de sustancias como fenilalanina, tiramina o histamina. Las reacciones metabólicas o por déficit enzimático, la más característica de las cuales es la intolerancia a la lactosa, u otras de carácter indeterminado cuando no se conoce el origen o este es multifactorial. Y luego, por otra parte, están las reacciones de hipersensibilidad realmente alérgicas, que también se pueden dividir en tres grupos. Por un lado estarían las no mediadas por IgE, como la proctocolitis de los lactantes o la enterocolitis inducida por proteínas de la dieta o FPIES, cuyas causas más frecuentes se presentan en niños y sobre todo las causas más frecuentes son la leche y en nuestro medio fundamentalmente el pescado, a diferencia de los países anglosajones donde predomina la soja.
Luego estaría el grupo mixto, donde están englobadas enfermedades como la esofagitis eosinofílica o la dermatitis atópica. Y, por último, las reacciones alérgicas alimentarias mediadas por IgE, que son las más frecuentes y las que nosotros más vemos en la consulta. Este tipo de reacciones mediadas por IgE o reacciones de hipersensibilidad tipo 1, por recordar la patogenia, pues el alergeno, en este caso el alimento, es presentado por la célula presentadora del antígeno al linfocito T y la activación de este produce la estimulación de linfocitos B, los cuales producen una inmunoglobulina E específica a ese alimento. Esa es la fase de sensibilización. En un segundo contacto, el alergeno contactará con los mastocitos sobre cuya superficie están las inmunoglobulinas E específicas y esto provocará la degranulación de estas células y de otras células inflamatorias, desencadenando una reacción alérgica. Las causas más frecuentes de alergia alimentaria son en niños leche, huevo y pescado, y en adultos las frutas y frutos secos, los pescados y los mariscos. Y las pruebas diagnósticas de las reacciones alérgicas mediadas por IgE, pues fundamentalmente es la detección por medios de test in vivo o in vitro de la IgE específica al alimento causante. En los casos en los que haya duda, tanto en estas pruebas in vivo o pruebas cutáneas como en las pruebas in vitro, pues se debería realizar un test de provocación o tolerancia alimentaria. Las pruebas cutáneas es el gold estándar, la prueba más utilizada para el diagnóstico de reacciones alérgicas alimentarias. Es la que más rentabilidad diagnóstica tiene, al ser más sensible que las pruebas de laboratorio. Se utiliza normalmente una lanceta que tiene un pequeño pincho, digamos, que actúa sobre la epidermis. Lo que aparece aquí, en esta zona de aquí, esto es la intradermo, que también es una prueba cutánea de reacciones de tipo 1, pero que no se suele utilizar para las reacciones alimentarias, se utiliza más en reacciones medicamentosas. Los prick test, mira, aquí se puede ver una lanceta, esto tiene pues, un pequeño pincho, que es lo que penetra en la piel, sin sobrepasar la epidermis. Son entonces punciones intraepidérmicas que se realizan sobre la superficie volar de los antebrazos. Generalmente se utilizan extractos estandarizados que tienen que contener los determinantes antigénicos principales. Se hace además un control negativo que sirve para descartar falsos positivos en los casos de que el paciente presente dermografismo o la prueba haya sido demasiado traumática, y un control positivo que es clorhidrato de histamina y que sirve para descartar pacientes, o sea, si tiene que salir positivo, porque si no significará que el paciente o no tiene una reactividad cutánea adecuada, generalmente por la toma de medicaciones concomitantes. La lectura de las pruebas cutáneas en prick se realiza entre a los 15 o 20 minutos y la positividad viene determinada por la aparición de una lesión abonosa de un tamaño determinado, el cual se compara con los controles negativos y con el control positivo. Lo que decíamos antes, hay algunos fármacos que pueden inhibir la aparición de las pruebas cutáneas inmediatas, el prick y el intradermo, y bueno, entre ellos están los antidepresivos, por ejemplo, otras sustancias psicotrópicas, pero fundamentalmente los antihistamínicos orales, los cuales deberían suspenderse al menos 3 días antes y mejor si son 4 o 5 días antes. Sin embargo, los corticoides no es necesario suspenderlos habitualmente para la realización de prick e intradermo. Pruebas epicutáneas que se realizan para otro tipo de reacciones alérgicas de contacto o para dermatitis atópica en algunas ocasiones, no, es justo al revés. Los antihistamínicos orales no habría que suspenderlos y en cambio los corticoides habría que suspenderlos, salvo que sean a dosis bajas, al menos 3 semanas antes. El prick by prick es una forma especial de realización de la prueba de prick. En este caso, la lanceta se punciona inicialmente en un alimento fresco y con la misma lanceta posteriormente se realiza la prueba en el antebrazo del paciente.
sobre todo se suele utilizar en frutas y verduras fundamentalmente, y tiene una mejor concordancia en algunos casos para la prueba de tolerancia que la prueba cutánea con el extracto comercial. La prueba de provocación supone la administración controlada de cantidades crecientes y vigilancia, control del paciente. Se debe realizar por personal entrenado y equipo técnico y farmacológico para identificar y tratar posibles reacciones adversas o alérgicas. Se debe firmar un consentimiento informado y habrá que valorar en cada caso la realización de la misma según el riesgo o beneficio que pueda aportar esta prueba. ¿Cuándo hay que realizarla? Pues fundamentalmente para establecer o descartar un diagnóstico en aquellos casos en que el resto de las pruebas no sean totalmente concluyentes. Y fundamentalmente en niños, que con el tiempo se va ganando en tolerancia, pues valorar la aparición de la misma a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta que a veces las pruebas cutáneas o la IgE específica se mantienen positivas, pero la tolerancia, fundamentalmente en niños, ya va apareciendo. Y ahora voy a hablar un poco de los alimentos más frecuentes que pueden producir alergia. Las proteínas de la leche, que hemos dicho ya antes, que es la causa más común como causa de alergia en menores de 1 año, tiene una prevalencia alta de un 2 o un 3% durante el primer año de vida. Y lo que da alergia son las proteínas, las cuales son fundamentalmente caseína, supone un 80% en la leche de vaca, y en las fórmulas lácteas adaptadas pues el porcentaje de caseína es inferior. Y luego están las proteínas del suero, la beta-lactoglobulina, que no está presente en la leche materna, en la leche humana, y la alfa-lactalbúmina. Vale, pues como en el resto de, como decíamos antes, como en el resto de reacciones alimentarias, el prick test y la IgE específica son pruebas iniciales. Estas pruebas indican sensibilización, no la presencia de alergia. Entonces hay que correlacionarlo con la clínica. Y se realizan frente a las proteínas, la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, caseína, y en ocasiones a la albúmina sérica bovina. Esta última es la responsable de la reactividad cruzada con la carne de vacuno. Y tanto caseína como beta-lactoglobulina son buenos marcadores de la persistencia, es decir, los pacientes que tienen estas proteínas, la IgE específica a estas proteínas más altas, en general va a tardar más tiempo o no va a aparecer nunca una tolerancia a la leche. En los casos en los que se indica la prueba de tolerancia, se administra la leche de forma controlada en pequeñas cantidades de forma progresiva. Y está indicado en los casos de duda diagnóstica o, como decíamos antes, para confirmar la tolerancia en las futuras consultas de seguimiento. No se debe realizar en los casos de que la reacción haya sido grave o en los casos de reacciones leves, pero siempre que hayan sido inmediatas y recientes en relación a la ingesta de la leche. Es decir, en aquellos casos en los que el paciente por historia clínica te cuenta que recientemente ha tenido una reacción con leche, pues evidentemente, aunque la reacción haya sido leve, no le vas a realizar la prueba de tolerancia. Pasamos al huevo. También aparece la alergia en el primer año de vida. Provoca reacciones inmediatas, fundamentalmente con clínica cutánea digestiva, a veces con rechazo a la ingesta y otras veces con afectación de diferentes órganos y sistemas. Sin embargo, los síntomas respiratorios aislados no suelen aparecer, a diferencia de lo que decíamos antes que ocurría con el pescado. Factores de riesgo, pues unos antecedentes familiares de atopia, la presencia de dermatitis atópica o la presencia de una alergia a las proteínas de leche de vaca. Las proteínas que aparecen en la clara del huevo, que es donde fundamentalmente está la mayor carga proteica, son la ovoalbúmina, que es termolábil, o mucoide, que es termoestable, y otras en menor cantidad como transferrina o lisocima. En la yema del huevo también hay proteínas, aunque en menor cantidad, fundamentalmente las alfa-libetinas, que son las responsables de un síndrome especial, que es el síndrome ave-huevo, y que aparece, a diferencia de la alergia a las proteínas de la clara, esta suele ser más de personas adultas y sensibilizadas
inicialmente vía respiratoria a las plumas de los aves y posteriormente con síntomas tras la ingesta de huevo. Diagnóstico, de nuevo las pruebas cutáneas, fundamentalmente el prick con extractos de proteínas. El prick by prick con clara y yema de huevo se puede realizar en alguna ocasión en la que con los extractos haya dudas, pero habitualmente no se suele realizar. IG específica huevo y proteínas, y dentro de estas es fundamental la determinación de la IG específica a huevo mucoide porque es un factor de mal pronóstico. Las personas que tienen una IG específica o mucoide más alta significa que tienen más predisposición a tener una alergia persistente en el tiempo. Las reacciones van a aparecer con el huevo crudo y también con el huevo cocinado, porque como hemos dicho antes, era una proteína termoestable y en general las reacciones suelen ser más graves que los alérgicos a la ovoalbúmina. Y en cuanto a los pescados, es la tercera causa más frecuente de alergia alimentaria. A diferencia de lo que ocurre con la leche y con el huevo, es una clínica, una alergia que no suele desaparecer con los años o que cuesta mucho más. Entonces suele ser una clínica más persistente. Los alérgenos mayores son las parvalbúminas y son las responsables con mucha frecuencia de la reactividad cruzada entre diferentes pescados. Estas proteínas son resistentes al calor y a la digestión gástrica. Y hay otros alergenos menores como las enolasas, aldolasas, transferrina, etc. Y en cuanto a los mariscos, pues pueden ser por un lado crustáceos, que son la causa más frecuente dentro de los mariscos de alergia alimentaria, y por otro lado están los moluscos, cefalópodos y bivalvos. La tropomiosina es el alergeno mayor y también es la responsable de la reactividad cruzada entre mariscos, así como con otros invertebrados. Por ejemplo, con los ácaros del polvo de casa, con la cucaracha o con el anisakis. En el caso de los ácaros del polvo de casa, aproximadamente un 5 o un 10% de los pacientes con alergia a ácaros tienen además tienen también alergia a alimentos, a mariscos, por reactividad cruzada por la tropomiosina. Y otros alérgenos son arginina, miosina, proteína fijadora del calcio, etc. Por último, el anisakis no es realmente una reacción alérgica, sino más bien es una parasitación, vamos a decir, una infestación por un parásito. Es un nemátodo que bien conoceréis, que se encuentra en pescados, aunque también puede aparecer en cefalópodos, en calamar o en sepia. Su larva está presente en vísceras, en el músculo y también en las cavidades de los peces, y está viva en el pescado crudo poco cocinado. Las altas temperaturas o las bajas temperaturas lo destruyen. Penetran en la pared intestinal y a partir de ahí provocan una clínica digestiva y posteriormente pueden producir reacciones cutáneas o afectación de otros órganos o sistemas. Y esto es todo. Ahora la doctora Alonso os hablará de alergia a alimentos de origen vegetal y del tratamiento también. No, vale, tratamiento. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar del manejo de la alergia alimentaria. De qué hacemos cuando tenemos un paciente alérgico a alimentos, cómo nos enfrentamos a él. Como habéis visto, ya nos lo han contado, la alergia puede ser IgE mediada o no IgE mediada. La alergia IgE mediada se maneja de una forma diferente que la alergia no IgE mediada. Disponemos de más medios, digamos, para manejarla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar cuando tenemos un paciente con una reacción a un medicamento. Y en estos casos, en muchos de estos casos, los pacientes tienen reacciones lo suficientemente severas como para recetarles adrenalina. Hay que recetarles adrenalina autoinyectable para que se la puedan administrar en el caso de necesidad. Disponemos de varias adrenalinas comercializadas en España.
y con distintas dosis, como veis. 150, 300 y 500 microgramos en función de del peso que tengan los pacientes. Hay un estudio publicado que se hizo en Reino Unido en 101.000 casos de anafilaxia que acudieron a las urgencias durante los años 1998 a 2018. Aquí se vio que la prevalencia de anafilaxia por alimentos aumentó en estos años, pero en cambio bajó la mortalidad, y esto parece que ha ido parejo, lo veis en las gráficas, al aumento de las recetas de adrenalina autoinyectable. O sea que esto es importante. ¿Cuándo es indispensable recetarla? En aquellos pacientes que tengan anafilaxias previas por alimentos y además si tienen anafilaxia inducida por ejercicio y alimentos. En casos de anafilaxia idiopática, que no se conozca la causa, y siempre que tengan asma, además. Es fundamental prescribir adrenalina. Bueno, en cuanto al manejo de estos pacientes, evidentemente cuando tenemos un paciente diagnosticado de una alergia alimentaria y está claro, hay que evitar el alimento. Es la única forma que hay de que el paciente no siga teniendo reacciones. Pero cuando nos planteamos la evitación, tiene que ser del alimento que le produce alergia. Y en este caso nos planteamos ¿qué le quitamos? ¿Un alimento? ¿Le quitamos varios? ¿Le quitamos toda la familia? ¿O le quitamos todos los alimentos que puedan tener reactividad cruzada con este? Porque el tener pruebas cutáneas positivas o IG específica positiva, lo que llamamos un paciente que está sensibilizado, no es lo mismo que ser alérgico. Un paciente puede estar sensibilizado y detectarse IG específica y tolerar perfectamente el alimento. Entonces, eso no es tener alergia. Esos alimentos no se deben de quitar. Cuando hacemos un estudio, nosotros sabemos qué componentes alergénicos son específicos de cada alimento, que indican que es una sensibilización genuina a ese alimento, y qué componentes alergénicos lo único que nos están detectando son proteínas que están presentes en otros alimentos o incluso pólenes, como pasa con el reino vegetal. Muchas veces son alimentos que no son ni de la misma familia y especies que no parecen ni que tengan nada que ver entre ellas. Entonces, aquí, dependiendo de lo que nos encontremos, sabemos si es un alergeno que indica sensibilización genuina que no está presente en ningún otro alimento o está presente en otros. En estos casos podemos estar hablando de proteínas lábiles o proteínas estables. Una proteína es lábil cuando se destruye fácilmente, tanto por temperatura como por la digestión. Este tipo de proteínas suele producir reacciones leves. Las proteínas estables, sobre todo las que son termoestables y las que no se destruyen mediante la digestión, producen reacciones sistémicas y reacciones más severas porque se absorben en mayor cantidad. Entonces, nosotros tenemos que saber valorar el riesgo que tienen estos pacientes en función de la proteína a la que sean alérgicos. Es distinto hablar de una profilina que produce un síndrome de alergia oral o una PR10 que se va a inactivar tanto por saliva como por los jugos gástricos, que hablar de sensibilización a proteínas de almacenamiento, albúminas, globulinas, LTPs, que las reacciones que produzcan van a ser mucho más graves. Entonces, una vez que sabemos cuál es la proteína de sensibilización primaria, tenemos que preguntarnos qué riesgo hay de tener una reacción y de que esta reacción sea grave y de que además puedan tener con otros alimentos que estén relacionados. Entonces, todo esto depende de cuál sea la proteína que les sensibilice primariamente. Por ejemplo, un paciente que tiene alergia al marisco. El paciente que tiene alergia a los crustáceos es más difícil que tenga alergia a los moluscos que cuando es al revés. El paciente que se hace alérgico a moluscos, nosotros sabemos que con mucha mayor frecuencia va a tener alergia a crustáceos que cuando es al contrario. Con todo esto, la pregunta es ¿qué alimentos tenemos que evitar? Porque no podemos quitar alimentos solamente, como hemos dicho, porque haya una sensibilización.
Entonces, la evitación depende, en el reino vegetal, sobre todo del tipo de proteínas a las que hayamos demostrado que el paciente tiene alergia. Los pacientes alérgicos a profilinas, por ejemplo, evitan las frutas que les produce ese síndrome de alergia oral, ese SAO, pero no todas las frutas, aunque la profilina está presente en muchísimas frutas, no suelen tener con todas ellas. Los pacientes que tienen alergia a LTPs, pues las LTPs son similares dentro del grupo de alimentos, pero son diferentes entre ellas. Las LTPs del melocotón no son como las de los frutos secos, ni las de los frutos secos son como las de las hortalizas. Entonces, un paciente alérgico al melocotón, si tolera los frutos secos, no hay por qué retirarle ese grupo de alimentos, ni hay que retirarle hortalizas, ni cereales. Solamente aquellos grupos de alimentos con los que han tenido reacción. En el caso del huevo, pues como hemos visto, por ejemplo, el ovomucoide, el GALD1, es una proteína que es muy termoresistente y a estos pacientes hay que quitarles el huevo. En el caso de las alfa-libetinas, que es mucho menos frecuente, proteínas de la yema del huevo, van a ser pacientes que además comparten una alergia con carne de aves, porque la alfa-libetina está presente también en carne de aves. Eso no se ve en pacientes que tienen alergia al huevo por ovomucoide o albúmina. La leche. Las caseínas tienen una similitud estructural muy alta entre la leche tanto de vaca como de cabra, de oveja o de yegua. En los casos de pacientes alérgicos a leche de vaca hay que retirarles todas las leches, no se les puede dejar que tomen leche de oveja o de otro animal. Utilizan hidrolizados totales de proteínas de leche en el caso de los menores de 2 años y en adultos tienen que utilizar alternativas, pero no pueden tomar lácteos de ningún otro animal, porque las caseínas son muy similares. En el caso de las carnes, bueno, pues aquí la mayor frecuencia, la causa más frecuente son las albúminas. Las albúminas séricas se destruyen al cocinar. Por eso estos pacientes generalmente toleran la carne cocinada y lo que no pueden tomar son carnes poco cocinadas, poco hechas. Pero hay otras proteínas que son menos frecuentes como causantes de alergia a carnes, que también pueden estar implicadas, como la actina o la mioglobina, y estas sí que son resistentes a la temperatura. Estos pacientes no toleran la carne cocinada. Otra de las causas de alergia a carnes, que es menos frecuente que las albúminas, es el alfa-gal. El alfa-gal está presente en la carne de mamíferos no primates y se produce sobre todo, aumenta mucho la concentración de alfa-gal en aquellas carnes que están muy cocinadas, sobre todo a la brasa. El alfa-gal está además también presente en vísceras de animales, en mucha mayor cantidad aunque en carnes. Y los pacientes alérgicos al alfa-gal tienen que tener cuidado, precaución cuando necesitan cetuximab, porque el alfa-gal está presente en el cetuximab. Y también si se les van a colocar válvulas cardíacas biológicas, porque también está presente en las válvulas de cerdo. Los pescados. Se puede tener alergia a un grupo de pescados, a una familia, pescado blanco, azul, a pescados planos o a todos los pescados. La causa más frecuente son las parvalbúminas, aunque hay proteínas que son específicas de especie, como por ejemplo la protamina de salmón, el antígeno 17 del bacalao. En el caso de la protamina de salmón, estos pacientes tendrían que tener precaución si necesitaran medicamentos como la insulina protamina. ¿Vale? Las vitelogeninas están presentes en todos los huevos de animales, en el caviar y en los huevos de erizo. Entonces, dependiendo de la proteína que sea la responsable de su alergia, habría que evitar unas cosas u otras. En el caso de mariscos, la responsable suele ser la tropomiosina. Es más frecuente que afecte solamente a crustáceos, aunque puede ser crustáceos y moluscos. Dentro de los moluscos están los cefalópodos también. No hay reactividad cruzada entre pescado y marisco. Bueno, hemos hablado de la evitación. Otras formas que tenemos para manejar la alergia alimentaria es la inmunoterapia.
La inmunoterapia puede aplicarse por distintas vías. Puede ser una inmunoterapia oral, por vía sublingual, incluso epicutánea. La inmunoterapia oral la usamos sobre todo para favorecer una tolerancia a leche y a huevo, es la que más utilizamos. Se puede hacer con otros alimentos, trigo, cacahuete. Lo que hacemos es administrar dosis, empezando por dosis muy bajas, dosis progresivas, que se van aumentando diariamente o semanalmente, dependiendo de las pautas que se utilicen, hasta alcanzar una tolerancia. Pues con leche llegamos hasta 200 o 250 mililitros y con huevo a un huevo completo, lo que nos permite hacer una dieta libre. Los pacientes tienen luego que mantener la ingesta del alimento al menos 3 veces en semana sin suspenderlo, porque no todos los pacientes toleran la suspensión del alimento. Hay casos en los que conseguimos una inducción de tolerancia completa y aunque suspendan el alimento 1 o 2 meses lo van a seguir tolerando, y en otros casos la desensibilización es temporal y cuando se suspende más de una semana, al reintroducirlo vuelven a tener síntomas. La inducción de tolerancia la hacemos cuando tenemos claro que los pacientes ya no van a tolerar el alimento. A partir de los 5 o 6 años, los niños que no toleran la leche y el huevo, les hacemos una inducción de tolerancia. Esto no tiene ningún sentido hacerlos en niños de 2 años, que sabemos que la leche la van a tolerar el 85% antes de los 5 años y que el huevo a los 2 o 3 años también el 50% lo toleran. O sea, esperamos a que los niños tengan 5 o 6 años y sepamos que no lo toleran, porque además tenemos que comprobar que no hay una tolerancia mediante una prueba de exposición, a no ser que hayan tenido accidentes previos que nos demuestren que no hay tolerancia. Lo que no tenemos que hacer nunca es una inducción de tolerancia sin saber si sigue persistiendo esa alergia. Aunque nos encontramos niveles elevados de IgE específica tanto para leche como para huevo, en algunos casos toleran el alimento. Por lo tanto, hay que comprobarlo antes de hacer una inducción, que es un procedimiento que lleva mucho tiempo y que no hay que hacerlo si no está demostrado que la alergia persiste. La hacemos para evitar accidentes, porque hay casos en los que persisten las anafilaxias con cantidades muy pequeñas, entonces estos pacientes son los que más se benefician para evitar estos accidentes y luego para evitar restricciones en la dieta. Otra forma de inmunoterapia con alimentos es la sublingual. Esto lo hacemos con la LTP del melocotón, con el PRUP3. En España es el único país del mundo donde está comercializada esta vacuna porque realmente la alergia a la LTP es un problema en los países mediterráneos, en el resto del mundo no es tan prevalente. España, Italia y Grecia son los países que tienen más prevalencia de alergia por LTPs. No ponemos a nadie una vacuna de melocotón para que coma melocotones, evidentemente. Esto se indica en pacientes que tienen realmente problemas con alimentos del reino vegetal, que tienen anafilaxias severas, aunque eviten el alimento porque hay accidentes pues, por alergeno oculto, por pequeñas cantidades. Es una vacuna que se tolera muy bien, que es muy eficaz. Cuando probamos al año de estar tomando la vacuna, hacemos pruebas de tolerancia con melocotón, la mayoría de los pacientes lo toleran y al comprobar que toleran el melocotón, hacemos pruebas de tolerancia con frutos secos y más del 50% los toleran y por lo menos evitamos que sigan teniendo anafilaxias. Hay también ensayos de inmunoterapia sublingual con cacahuete y con avellana, con buenos resultados. En cuanto a la alergia no IgE mediada, aquí sí que tenemos menos medios, ¿vale? Para manejarla. El único medio que tenemos, tanto para las enterocolitis, las proctocolitis y las enteropatías, es la evitación del alimento. Lo único que sabemos es el tiempo que tenemos que alargar esa evitación. Las enterocolitis, dependiendo del alimento causante, pues van a tolerar antes o después. En el caso de la leche, generalmente a partir de los 3 años toleran. En el caso de los pescados se tarda más tiempo. Incluso hasta los 7 o 8 años no suelen tolerar el pescado. Cuando es en adultos, esto es persistente. Las proctocolitis, en cambio,
suelen tolerar la leche a partir de los 6 meses de vida. Y a los 12 meses, casi todos. Hay un pequeño porcentaje de niños que desarrollan una alergia a proteínas de leche de vaca posteriormente, pero en principio la proctocolitis no es IgE mediada. Las enteropatías persisten durante más tiempo. La dieta de eliminación reduce los síntomas a partir de la segunda o tercera semana de evitación del alimento, pero la atrofia de vellosidades que se observa en las biopsias intestinales persiste hasta el año y medio de los 2 años. En estos casos, los niños tardan más en tolerar los alimentos y además es que el seguimiento, al no disponer de pruebas cutáneas ni de IgE específica, es más complicado. La esofagitis eosinofílica es otra forma de alergia alimentaria. En estos casos, el paciente, bueno, lo que tiene es una disfunción esofágica por la inflamación, sobre todo disfagia, atragantamiento, impactaciones, dolor. En estos casos disponemos de 3 pilares para tratarlo. Uno son los fármacos. En este caso hay 2 tipos de medicamentos actualmente disponibles. Los IVPs, que son eficaces solamente en el 50% de los pacientes, y los corticoides deglutidos. Los corticoides no son eficaces en todos los pacientes y además producen efectos secundarios en buena parte de ellos. Otro de los tratamientos es la dieta. La dieta, siempre que encontremos el alimento responsable de la esofagitis. Para ello hay que hacer un estudio alergológico, hay que hacer dietas, hay que hacer gastroscopias de control. Es la única forma de saber si el tratamiento es eficaz o no. Y el tercer tratamiento que disponemos ya en casos en los que se produce una fibrosis y hay estenosis es la dilatación. No todos los pacientes evolucionan a fibrosis y a estenosis, pero hay una parte de ellos en los que esta inflamación crónica produce al final estenosis con el consiguiente problema que tienen para comer. Por lo cual hay que actuar pronto y tratar antes de llegar a producir estas estenosis. El objetivo en estos pacientes pues, es la resolución de los síntomas para que los pacientes puedan comer, evidentemente, y no tengan que acudir a urgencias porque tienen impactaciones, porque se atragantan y porque no pueden comer ciertos alimentos, sobre todo sólidos y más secos, que son con los que tienen más dificultad. Luego hay que evitar la iatrogenia, sobre todo los medicamentos, pues sobre todo los de los corticoides. Evitar déficits nutricionales en estos pacientes es muy importante, porque cuando tienen una evolución larga y tienen ya bastante inflamación, muchas veces dejan de comer cosas que saben que les dificulta y que les produce más disfagia y que les produce más atragantamientos. Y nos encontramos con pacientes que comen, pacientes adultos que están comiendo purés. En cuanto a la prevención primaria de la alergia alimentaria, aquí no hay muchas cosas que podamos hacer. No está demostrado que las dietas que hagan las madres en el embarazo y durante la lactancia tengan ningún efecto sobre la alergia en el niño. No hay ningún consenso internacional que recomiende que las madres tengan que hacer ninguna dieta y tampoco hay ningún consenso que recomiende el retraso en la introducción de alimentos sólidos. Esto no ha demostrado que vaya a disminuir la prevalencia de alergia, ni lo uno ni lo otro. Luego, cuidado con poner dietas a las madres lactantes o a las embarazadas, porque por mucho que se detecte en leche materna proteínas de alimentos o por mucho que pase por placenta ciertas proteínas de alimentos, no se ha demostrado que eso sea sensibilizante ni vaya a producir más alergia a los niños. Lo que sí que ha demostrado que disminuye la prevalencia de alergia es la introducción precoz de alimentos. O sea, no solo no retrasarlo, sino introducción precoz. Niños judíos que viven en Israel, que comen mucho más pronto frutos secos, entre ellos cacahuete, tienen mucha menos alergia al cacahuete que niños anglosajones que viven fuera, que viven en Reino Unido, por ejemplo, y que introducen el cacahuete mucho más tarde. Entonces, como resumen,
Y para que quede claro, las pruebas cutáneas o la IgE específica positiva a alimentos no significa tener alergia a ese alimento, mientras no vaya acompañado de una clínica asociada. El retirar un alimento a una persona a la que está sensibilizado tanto por prueba cutánea o por IgE específica puede hacer que pierda esa tolerancia a un alimento que está comiendo sin ningún problema, que tolera perfectamente. Retirarlo puede hacer que esa tolerancia se pierda y se pierda para siempre. Luego, las dietas deben de estar siempre indicadas en todos los alérgicos a alimentos y supervisadas por un alergólogo. Hay que tener en cuenta que la alergia a alimentos puede ser grave, que produce reacciones severas y de anafilaxia y que hay muertes por alergia alimentaria todos los años. Entonces, los pacientes que tengan reacciones con alimentos, lo primero que se merecen es un estudio bien hecho y un seguimiento por un especialista. No hay que hacer dietas restrictivas por pruebas, eso tiene que quedar clarísimo, porque estas dietas, que además son innecesarias, pueden producir problemas de nutrición, pueden hacer que, sobre todo en niños, que se cree aversión a alimentos que luego cuesta muchísimo volverlos a introducir. Y la pérdida de tolerancia, como he comentado, hay casos en los que se retira el huevo a niños por pruebas cutáneas cuando van con una alergia a la leche o por pruebas por IgE específica positiva que nunca han tomado huevo, y esa tolerancia que hubieran tenido y probablemente hubiera sido buena, la han perdido. Y la introducción precoz de alimentos, y sobre todo en su momento, evita muchas alergias alimentarias. Y hay que tener en cuenta que la alergia a los alimentos puede condicionar mucho la forma de vivir de una persona. Muchas gracias. Y si tenéis ahora alguna pregunta. Ponemos el chat. Sí, vamos a parar la grabación.